Mi nombre es Ana Berta Ribón González. En este video trataremos un tema de suma importancia, la auditoría. Este es el examen realizado por un personal cualificado e independiente de acuerdo con normas de auditoría y de contabilidad, con el fin de expresar una opinión sobre la situación financiera de una empresa. El proceso de auditoría se lleva a cabo en 3 fases: planeación, ejecución e informe. Dentro de la planeación se establecen las relaciones entre auditor y la entidad para determinar alcances y objetivo. Se hace un bosquejo de la situación de la entidad acerca de su organización, sistema contable, controles internos, estrategias y demás elementos que le permitan al auditor elaborar el programa de auditoría que se llevará a efecto. Los elementos principales de esta fase son conocimiento y comprensión de la entidad, objetivos y alcance de la auditoría, análisis preliminar de control interno, análisis de los riesgos y la materialidad, planeación específica de la auditoría, elaboración de programas de auditoría. Ejecución. En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis a los estados financieros para determinar su razonabilidad. Se detectan los errores si los hay y se evalúan los resultados de las pruebas y se identifican los hallazgos. Los elementos de esta fase son las pruebas de auditoría, técnicas de muestreo, evidencias de auditorías, papeles de trabajo, hallazgos de auditoría. Informe. Es la opinión del auditor sobre el área o actividad auditada en relación con los objetivos fijados, señalan las debilidades de control interno si las ha habido y se formulan algunas conclusiones. El informe de auditoría debe contener a lo menos el dictamen sobre los estados financieros o del área administrativa auditada, informe sobre la estructura del control interno, conclusiones y recomendaciones, y deben detallarse en forma clara y sencilla los hallazgos encontrados. Uno de los elementos de la fase de ejecución de la auditoría son los papeles de trabajo. Estos son los archivos que maneja el auditor y que contienen todos los documentos que sustentan su trabajo efectuado durante la auditoría. En función de la fuente de la que proceda, los papeles de trabajo se podrán clasificar en 2 grupos: archivos sustantivos y archivos comprobatorios. Los archivos sustantivos son los documentos que la empresa pone al servicio del auditor para que pueda llevar a cabo su trabajo, como los estados financieros, escrituras, contratos, y que se pueden volver a utilizar en auditorías futuras. Los archivos comprobatorios son los elaborados por el propio auditor a lo largo del trabajo a desarrollar y que le permitirán su informe previo y final, como lo son cuestionarios y programa, confirmaciones de terceros, cédula de trabajo, etc. El formato y el contenido de los papeles de trabajo es un asunto relativo al juicio profesional del auditor. No hay sentencia disponible que indique lo que se debe incluir en ello, siempre y cuando contenga suficiente evidencia del trabajo realizado para sustentar las conclusiones alcanzadas, además de que estos son propiedad del auditor. La tercera fase de la auditoría es el informe, o conocido mayormente como el dictamen. Esta es una opinión sobre los estados financieros analizados como eje fundamental, con base en una evaluación de las conclusiones y los hallazgos generados a partir de la evidencia obtenida durante el desarrollo de la auditoría. Para formar su opinión, el auditor debe determinar si ha obtenido suficiente y apropiada evidencia, si las representaciones erróneas no corregidas no son de importancia relativa, si los estados financieros están preparados acorde a las políticas contables pertinentes, y verificar si éstas son consistentes en el marco de referencia financiera aplicable y asimismo si son apropiadas. Según las normas de auditoría en México, expedida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en el Boletín 4010 referente al dictamen, establece 4 tipos de dictámenes: el dictamen limpio sin salvedades, dictamen con salvedades, dictamen negativo y dictamen de abstención de opinión. En el primero, el auditor realizó la inspección o revisión de los estados financieros y fueron presentados correctamente de acuerdo a las NIF, es decir, no se encontró irregularidades en ellos. En el dictamen con salvedades, los estados financieros se presentan razonablemente, con algún error en algún rubro, pero no afecta directamente a los resultados del periodo. En el dictamen negativo, el auditor puede encontrarse con un gran número de desviaciones y errores. Los estados financieros no se presentan razonablemente. En el dictamen con abstención de opinión, el auditor se abstiene a hacer una opinión. Normalmente se da cuando los estados financieros no están razonables y no se cumplen con las normas, y además puede existir restricciones por parte de la empresa para que el trabajo del auditor pueda ejercerse adecuadamente. Entonces el auditor no podrá dar una opinión acertada de su revisión. Toda estructura de un dictamen debe contener título, destinatario, párrafo introductorio, responsabilidad de la administración por los estados financieros, responsabilidad del auditor, párrafo de alcance, opinión del auditor, fecha del dictamen del auditor, dirección del auditor y la firma del auditor.
created using Powtoon.